Me llamo Rodrigo. Tengo 44 años. Soy periodista. He pasado los últimos 12 años documentando lo que nadie más documenta. Las historias que se quedan en los márgenes. Las experiencias que desafían toda explicación racional. Hoy te voy a contar 9 relatos, 9 testimonios reales, de personas que intentaron cruzar y se encontraron con algo que TCOE, ningún coyote, ningún reportero y ningún documental ha logrado explicar. Si llegas al final de este video, vas a entender por qué ciertos meses del año las rutas se vacían solas, por qué hay señales que debes reconocer antes de que sea demasiado tarde, por qué algunos regresan siendo diferentes. Suscríbete antes de empezar, para conmemorar a todos esos valientes que decidieron arriesgar su vida por un futuro mejor. Empecemos. Relato 1. El fotógrafo del desierto. Lorenzo tenía 31 años. Fotógrafo de Oaxaca. Cruzó en 2022 con su cámara profesional. Quería documentar el viaje, vender las fotos a medios internacionales. Llegó a Phoenix sin problemas, pero cuando descargó las fotos en su computadora, encontró algo que lo hizo vomitar. En cada foto donde aparecían sus compañeros de grupo, había una figura extra. No era sombra, no era reflejo. Era una figura definida, alta, oscura, de pie justo detrás de cada persona, en cada imagen. Las 203 fotos que tomó durante el cruce, la misma figura, en posiciones diferentes, siempre detrás de alguien del grupo. Lorenzo revisó las fotos en orden cronológico y notó algo más. En las primeras fotos, la figura era borrosa, lejana, como fondo. A medida que avanzaba el viaje, se acercaba. Cada foto, un poco más cerca. En las últimas fotos, la figura estaba tan cerca que podía ver detalles. No tenía rasgos faciales definidos, pero tenía una boca, abierta, enorme. Y en su última foto del viaje, la figura no estaba detrás de nadie. Estaba mirando directamente a la cámara. Lorenzo les mostró las fotos a sus compañeros. Todos las vieron. Todos reconocieron sus propias imágenes. Todos vieron la figura. Nadie la había visto durante el cruce. Nadie la notó. Lorenzo intentó publicar las fotos. 2 medios internacionales las aceptaron. Pagaron bien. Pero la noche antes de que se publicaran, algo pasó. Todas las fotos desaparecieron. De su cámara, de su computadora, de sus respaldos en la nube, como si nunca hubieran existido, excepto una, la última, la que mostraba a la figura mirando a la cámara. Esa seguía en su teléfono, sin explicación. Lorenzo la guarda. No la ha borrado. No puede, porque dice que la figura cambia. Cada vez que la abre, la figura está en posición diferente, en ángulo diferente, como si se moviera entre una visita y la siguiente. Y hace 2 semanas, la figura en la foto tenía algo en la boca. Una cámara, pequeña, fotográfica, la misma cámara que usó Lorenzo durante el cruce. Relato 2. El pueblo que no existe. Esta me la contó una mujer, Elena, de Veracruz. 40 años. Cruzó con su hermana en 2023, por Arizona. El coyote las llevó hasta cierto punto y les dijo que caminaran norte, que en 8 horas encontrarían una carretera. A las 4 horas encontraron algo diferente. Un pueblo, casas, calles de tierra, una iglesia pequeña, una tienda, gente caminando. No debería haber un pueblo aquí, dijo la hermana. El mapa decía que era desierto puro. Pero Elena estaba agotada. Tenía sed, tenía calor. Entremos, pidamos agua. Entraron al pueblo. La gente los miraba, sin hablar, solo mirando. Llegaron a la tienda. Una señora mayor los atendió. Les dio agua. Les ofreció comida. Se sentaron, comieron, descansaron. Elena empezó a hacer preguntas. ¿Cómo se llama este pueblo? La señora pensó. San Judas.
¿Está en Arizona? ¿Está dónde está? ¿Hay carretera cerca? Para los que van a pasar siempre hay camino. Elena no entendió la respuesta, pero estaba cansada. Siguió, comiendo. Su hermana, más desconfiada, caminó por el pueblo, mirando. Regresó pálida. Elena, los negocios, los carros, todo es viejo, de otra época. ¿Qué? El carro afuera de la iglesia es un Ford de los años 50, nuevo, sin óxido, como si fuera de ese año. Y la ropa de la gente es ropa antigua, de hace 70 años. Elena miró alrededor. Ahora que su hermana lo señalaba, lo veía. Radios de tubo en las ventanas, ropa de otra era, carros imposiblemente viejos. ¿Qué año es?, le preguntó a la señora de la tienda. La señora sonrió. El año de siempre. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, le preguntó Elena a su hermana. Llegamos como a las 2 de la tarde, serán las 4. Pero afuera era de noche, oscuro completamente. Habían perdido horas, sin sentirlo. Elena se levantó. Nos tenemos que ir. La señora asintió. Por la puerta sur, directo al norte, no voltees. Salieron, caminaron rápido, sin voltear. Elena sintió que alguien las seguía, pasos detrás, pero recordó la instrucción. No volteó. Su hermana sí, se detuvo, se quedó parada. Elena la jaló. ¿Qué ves? El pueblo, dijo la hermana, pero diferente. Elena volteó también. El pueblo seguía ahí, pero ahora podían ver lo que era realmente. No había casas, solo estructuras de adobe, desmoronadas, sin techo, sin puertas, ruinas. El pueblo era ruinas, abandonado décadas atrás, y la gente, la señora, los demás, no estaban, solo siluetas, oscuras, paradas donde antes estaba la gente, inmóviles, mirándolas. Elena y su hermana corrieron, sin parar, hasta encontrar la carretera. Llegaron a Phoenix 2 días después, pero la hermana no habló durante esos 2 días. No comió, no durmió. Solo miraba al horizonte, como buscando algo. Cuando finalmente habló, dijo: cuando volteé, vi algo en el pueblo, algo que me miró, que me reconoció. ¿Qué viste? Vi mi cara, en una de las siluetas, como si una versión de mí se hubiera quedado ahí y me estuviera mirando irse. La hermana vive en Phoenix, trabaja, funciona, pero dice que a veces, en espejos, ve su reflejo un segundo después de que ella se mueve, como si algo llevara retraso, como si parte de ella todavía estuviera en ese pueblo, respondiendo tarde. Relato 3. El cuaderno de ruta. Esta historia me la contó un hombre, don Felipe, de 68 años, de Sinaloa. Don Felipe intentó cruzar en 1987. Hace casi 40 años, y nunca ha podido hablar de lo que pasó, hasta que me lo contó a mí. Cruzó con un grupo de 15, por Tijuana. El coyote era viejo, experimentado, se llamaba El Pelón. El Pelón les dio algo especial, a cada uno, un cuaderno pequeño. ¿Para qué?, preguntó don Felipe. Para escribir, todo lo que vean, todo lo que sientan, es importante. No explicó más. Siguieron. La primera noche, don Felipe escribió cosas normales: el camino, el frío, el miedo, lo que esperaba encontrar. La segunda noche algo cambió. Cuando abrió el cuaderno para escribir, había texto, que él no había escrito, letra diferente, más pequeña, más apretada. Leyó: caminaste 11 kilómetros hoy, paraste 3 veces. En la segunda parada viste algo al norte. No supiste qué era. Era yo. Don Felipe se heló. Cerró el cuaderno. Lo abrió. El texto seguía ahí. Le preguntó al Pelón: ¿qué es esto? El Pelón leyó: bien, está funcionando. ¿Qué está funcionando? Los cuadernos registran, y lo que registran también escribe. No entiendo. Este desierto tiene memoria. Los cuadernos la canalizan.
Lo que vive aquí empieza a comunicarse a través de ellos. ¿Qué vive aquí? El pelón lo miró. Cosas que llevan aquí mucho tiempo. Antes de que hubiera frontera. Antes de que hubiera países. Cosas antiguas. ¿Y qué quieren? Comunicarse. Solo eso. Hablar. Saben que pasamos. Saben que tenemos miedo. Y quieren decirnos que no tengamos. Don Felipe no durmió esa noche, pero siguió escribiendo. Y cada mañana había respuestas. Respuestas a lo que él escribía, contestando sus preguntas, sus miedos, sus esperanzas. La escritura se fue haciendo más fluida, más humana. Un día escribió: ¿Quiénes son ustedes? La respuesta: los que cruzaron antes, los que cruzaron siempre, los que vivían aquí cuando esto era libre. Somos el desierto recordando. ¿Están atrapados? No, estamos en casa. Tú eres el que cruza, tú eres el que está de paso. ¿Nos van a ayudar a llegar? Ya los estamos ayudando. Siempre lo hacemos. No todos llegan, pero más de los que crees llegan porque nosotros los guiamos. El grupo cruzó. Los 15 llegaron, sin problemas, sin pérdidas. El pelón los recogió del otro lado. Denme los cuadernos. Los recogió. Todos. ¿Por qué los quiere? Preguntó don Felipe. Para el siguiente grupo. Siempre los reutilizo. ¿Los borra? El pelón sonrió. La escritura del desierto no se puede borrar. Solo se acumula. Don Felipe lleva 40 años pensando en eso. En esos cuadernos que circulan, que acumulan voces. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado con el cuaderno? Le pregunté. No lo sé, pero el pelón dijo algo antes de dármelo. No leas lo que escribieron los anteriores, solo escribe tú. Si lees lo de antes, empiezas a mezclar memorias, y el desierto puede confundirte con alguien que ya no está. Don Felipe nunca entendió qué significaba eso, hasta hace 5 años, cuando encontró a un hombre, en Culiacán, que decía recordar cosas que nunca había vivido. Cruzar el desierto, en los años 70, siendo otra persona. El hombre nunca había cruzado, nunca había estado en la frontera, pero tenía memorias completas, vívidas, de otro cruce, de otra vida. Don Felipe le preguntó si alguna vez había tenido un cuaderno pequeño. El hombre palideció. ¿Cómo sabes eso? Ahora entiendes que en esa frontera hay cosas más antiguas que nosotros, cosas que observan, que comunican, y hay más historias así. Si quieres seguir descubriendo estas verdades, suscríbete, activa la campanita, porque lo que viene es aún más perturbador. Relato 4. La mujer de las redes. Esta historia me la contó un pescador, Aurelio, de Tamaulipas, que pescaba en el río Bravo. Aurelio lleva 30 años pescando en el mismo río. Conoce sus corrientes, sus profundidades, sus secretos. Pero hace 3 años empezó a encontrar algo extraño en sus redes. Ropa, zapatos, mochilas. Normal para esa zona. El río se lleva cosas. Siempre ha sido así. Pero entonces empezó a encontrar otras cosas. Papeles, cartas, fotos, personales, íntimas, de gente que cruzaba, fotos de hijos, cartas para esposas, documentos que llevaban consigo. Aurelio las sacaba, las secaba, las guardaba en cajas, pensando que algún día podría devolvérselas a alguien. Lleva 3 años recolectando. Tiene como 20 cajas. Pero hace un año algo diferente pasó. Sacó su red una mañana, y entre las cosas había una foto de una mujer, joven, como de 30 años, sonriendo. Al reverso, una nota escrita a mano. Para quien la encuentre, mi nombre es Silvia. Crucé el 14 de marzo. Si me encuentras, llama a este número. Había un número de teléfono. Aurelio pensó. Quizás la mujer llegó bien. Quizás quería que alguien encontrara su foto como señal.
Llamó al número, contestó una mujer, llorando. ¿Encontró algo de mi hija? Aurelio describió la foto. La mujer del otro lado aulló de dolor. Esa es Silvia, mi hija. ¿Dónde la encontró? En el río, en mis redes. ¿Solo la foto? ¿Nada más? Solo la foto. La mamá le explicó. Silvia había cruzado el río el 14 de marzo, con un grupo de 8. El río estaba crecido. Hubo un accidente. 5 llegaron al otro lado. 3 no. Silvia era una de las 3. La familia la buscó. Durante meses. Nunca encontraron el cuerpo. ¿Cómo llegó la foto a sus redes? Preguntó la mamá. No sé. El río trae cosas. ¿El río trae cosas? Sí. Silencio. Luego, ¿puede seguir pescando ahí? ¿Puede revisar sus redes? Por si el río trae más. Aurelio accedió y siguió encontrando cosas de Silvia. Semana tras semana. Una pulsera, un arete, una página de su diario. Y en la página del diario, escrito con letra diferente. No la de Silvia. Estoy aquí. No tengo frío. No tengo miedo. Dile a mamá que la quiero. Aurelio le leyó eso a la mamá por teléfono. La mamá no dijo nada durante mucho tiempo. Luego preguntó, ¿puede dejar algo en el río? ¿De parte mía? ¿Qué cosa? Una carta. Aurelio la recibió por correo. La metió al río, en el punto donde pescaba. Al día siguiente, la carta estaba en sus redes, mojada, pero intacta. Y al reverso, escrito, letra diferente, más pequeña. Recibida. Gracias, mamá. Estoy bien. No sufras. Aurelio lleva un año siendo mensajero, entre la mamá de Silvia y el río. No entiende qué pasa. No intenta entenderlo. Solo sabe que el río conecta, que algo en ese río recibe y responde, y que hay una mamá que necesita ese hilo de comunicación, aunque sea imposible, aunque no tenga explicación, aunque el precio sea no poder pescar en paz sin preguntarse qué más está atrapado en el fondo de esas aguas. Relato 5. La silla vacía. Esta historia es de una familia entera. Los Fuentes, de Guerrero. En 2021, el hijo mayor, Marcos, cruzó, con éxito. Llegó a Houston, consiguió trabajo, mandaba dinero cada mes, todo bien, por un año, hasta que la familia empezó a notar algo en casa. La silla de Marcos, la que era suya, la del lado derecho de la mesa. Alguien la movía de noche. No mucho, solo un poco, como si alguien se hubiera sentado y la hubiera empujado al levantarse. La mamá pensó que era el viento, o que ella misma la movía sin darse cuenta. Pero entonces empezaron a pasar otras cosas. Su plato, el que era de Marcos, aparecía en la mesa, aunque nadie lo pusiera. Su vaso, con agua, fresco, como recién servido. La mamá le preguntó a sus otros hijos, ¿ustedes ponen el plato y el vaso? Todos negaron. Decidieron hacer una prueba. Guardaron el plato y el vaso de Marcos, en un cajón, con llave. Al día siguiente el plato y el vaso estaban en la mesa. El cajón seguía con llave. La mamá llamó a Marcos por teléfono. «Marcos, ¿estás bien?» «Sí, mamá, ¿por qué?» «¿Extrañas estar aquí?» «Mucho, todos los días. Sueño con la casa, con la mesa, con la comida». La mamá le contó lo del plato, el vaso, la silla. Marcos se quedó callado. «Mamá, yo también noto algo raro aquí». «¿Qué?» «Hay un cuarto en el departamento donde vivo, que siempre está frío, y a veces cuando paso frente a él escucho voces». «¿Qué voces?» «Las de ustedes, la tuya, la de mis hermanos, platicando, riendo, como si estuvieran aquí». «¿Cuándo pasa?» «A la hora de la cena, siempre». La mamá verificó. La hora de la cena en Guerrero correspondía exactamente con lo que Marcos describía. La familia aprendió a vivir con eso. Ponían el plato de Marcos, el vaso, dejaban la silla en su lugar,
Y en Houston, Marcos pasaba su hora de cena frente al cuarto frío, escuchando las voces de su familia, cenar juntos, separados por 2000 kilómetros, unidos por algo que no entienden. Hasta hace 2 meses, cuando las voces que Marcos escuchaba cambiaron. Ya no era su familia hablando, era su familia llorando. Llamó alarmado. En Guerrero todo estaba bien. Nadie lloraba, pero las voces no pararon. Marcos regresó voluntariamente. Las voces se pusieron peor. Cuando me senté en mi silla, dejaron de llorar. Creo que el cuarto en Houston recibe señales de donde realmente quieres estar. Y si ese lugar está sufriendo, te lo dice, aunque no sepas todavía por qué. Relato 6. El intérprete. Esta historia me la contó una mujer americana. Diana. Trabajaba como intérprete oficial en centros de detención de migrantes, en California. Llevaba 8 años haciendo ese trabajo, inglés-español, para interrogatorios, para trámites, para comunicación entre agentes y detenidos. Había visto mucho: llantos, súplicas, historias desgarradoras. Estaba acostumbrada, o eso creía. En 2023 le asignaron un caso diferente. Un detenido que no hablaba, literalmente, no producía sonido. Los agentes pensaban que era sordomudo, o que simulaba. Le pidieron a Diana que lo intentara con lenguaje de señas. Diana no era experta en señas, pero sabía lo básico. Entró al cuarto de interrogación. El hombre estaba sentado, joven, como de 28 años, con ropa de migrante, polvoriento, agotado. Diana hizo señas, básicas, su nombre, de dónde venía. El hombre la miró y hizo algo raro. No respondió con señas. Respondió con movimientos que Diana no reconocía. No eran señas estándar, eran algo diferente. Diana filmó los movimientos. Los estudió después. No correspondían a ningún lenguaje de señas conocido. Pero Diana tuvo una sensación extraña, como si entendiera, no con su cerebro, con otra parte, como si los movimientos hicieran sentido en algún nivel que no podía articular. Regresó al cuarto. Le habló directamente, en español, aunque sabía que el hombre no respondería verbalmente. ¿Puedes entenderme? El hombre asintió. ¿Por qué no hablas? El hombre señaló su garganta. Luego señaló afuera, hacia el desierto. Luego hizo un gesto de tomar algo, de algún lugar, de la garganta. Diana lo interpretó lentamente. ¿El desierto te quitó la voz? El hombre asintió, vigorosamente. Diana reportó esto. Le dijeron que era imposible, que el desierto no quita voces. Pero Diana siguió visitándolo, todos los días, y fue aprendiendo su lenguaje, esos movimientos únicos. El hombre le fue contando, con gestos, con expresiones, con ese lenguaje inventado o aprendido. Le contó que había cruzado con un grupo, que en cierto punto del desierto encontraron algo, una zona, donde el aire sonaba diferente, donde la quietud era total, absoluta, y en esa zona, uno por uno, fueron perdiendo la voz. No dolía, no había proceso, solo dejaban de poder producir sonido, abrían la boca, nada salía, el coyote ya sabía, aceleró, quiso pasar rápido, pero el hombre se separó, quiso investigar, se quedó atrás, caminando en esa zona de silencio, y escuchó algo, aunque no hubiera sonido. Escuchó dentro de su cabeza voces, muchas voces, hablando al mismo tiempo, en idiomas diferentes, y entendió todas, sin saber los idiomas. Eran las voces de los que habían cruzado antes, que habían perdido la voz en ese lugar, que habían dejado su voz ahí, atrapada, en esa zona. El hombre intentó recoger la suya, intentó conectar con ella, pero no pudo. Ya no era suya, ya pertenecía a ese lugar. Salió corriendo. El grupo se había adelantado, los alcanzó, pero su voz nunca regresó.
Diana le preguntó, a través de sus gestos, ¿cuántas voces escuchaste ahí? El hombre pensó. Levantó las manos, extendió todos los dedos, varias veces, cientos, miles. ¿Siguen ahí, las voces? Asintió, con tristeza. ¿Qué dicen? El hombre señaló su boca, su garganta, afuera, el desierto. Diana lo interpretó. ¿Quieren regresar con sus dueños? Asintió. Diana lleva un año intentando localizar esa zona, para documentarla, para reportarla. Habló con otros migrantes. Algunos confirmaron. Una zona de silencio absoluto. En el desierto de Arizona, donde no hay pájaros, no hay viento, no hay insectos, solo silencio. Y las voces de los que se quedaron. El hombre fue deportado. Diana perdió contacto, pero sigue buscando esa zona. Y dice que a veces, en momentos de quietud total, escucha algo. Susurros. En idiomas que no reconoce, que no debería entender, pero que entiende, como si parte de esas voces hubiera encontrado camino, a través de ella, a través de la última persona que las escuchó. Relato 7. El mecánico de Agua Prieta. Conocí a Ernesto en un taller mecánico, en Agua Prieta, Sonora. Reparaba carros toda la vida, 61 años. Me contó que desde hace 20 años llega gente a su taller. Migrantes que acaban de cruzar de regreso, deportados. No para arreglar carros, para contarle cosas. ¿Por qué a ti?, le pregunté. No lo sé, pero llegan y hablan, como si necesitaran decirlo a alguien que no va a juzgarlos. Me contó la historia que más lo marcó. Un hombre, de Jalisco, como de 40. Llegó en 2019, temblando, sin equipaje. Necesito contarle algo, le dijo al mecánico. Ernesto lo sentó. Le dio café. El hombre le contó que había cruzado con un grupo de 12. Por el desierto de Sonora. 4.º día de camino. Sin agua desde el día anterior. Encontraron un camino de terracería. El coyote dijo que ahí los recogerían. Esperaron. 5 horas. Nadie llegó. El coyote intentó llamar, sin señal. El grupo desesperó. Dividió opiniones. Mitad quería seguir caminando, mitad quería esperar. Decidieron esperar. Una noche más. A medianoche el hombre de Jalisco se separó un poco, para hacer sus necesidades, entre unos arbustos, y vio algo, una persona, parada, a unos 15 metros. No era del grupo, era alguien diferente, con ropa vieja, raída. ¿Quién eres?, preguntó el de Jalisco. La persona no contestó, solo señaló, en una dirección, al este. ¿Qué hay por allá? La persona señaló otra vez, con insistencia. El hombre regresó al grupo, les contó. El coyote fue a ver, volvió. No hay nadie. Pero el hombre de Jalisco insistió. Yo la vi, señalaba al este. El coyote dudó, pero el grupo era desesperado. Cualquier pista era bienvenida. Caminaron al este, 2 horas. Encontraron agua, un pequeño depósito, natural, entre rocas, y más allá, una carretera asfaltada, con señal de teléfono. Llamaron, los recogieron. El hombre de Jalisco le contó al mecánico. Esa persona nos salvó, con una señal. ¿Quién crees que era?, preguntó Ernesto. El hombre se quedó callado. Cuando íbamos caminando hacia el este, me volteé para ver si la persona nos seguía. ¿Y? Estaba ahí, parada donde la había visto, pero la luz de la luna le daba diferente. ¿Qué viste? El hombre no quería decirlo, pero finalmente habló. Vi que su ropa no era solo vieja, era ropa de hace mucho tiempo, de otra época. Y vi que no tenía sombra. Y cuando la miré directo, por un segundo, vi a través de ella, como si fuera transparente. Y luego desapareció, sin moverse, solo desapareció. Ernesto le dijo que no era el primero, que había escuchado la misma historia, con variaciones, muchas veces. Gente que salva a grupos, en el desierto, que luego desaparece, que se ve de otra época,
¿Quiénes son? Ernesto se encogió de hombros. Los que murieron allá, en 1900, esas rutas, durante años, décadas, tal vez siglos. Y se quedaron, ayudando. ¿Por qué ayudarían? Porque saben lo que es. Saben lo que es perderse. Saben lo que es morir ahí. Y no quieren que más gente pase por lo mismo. Aunque ya no puedan hablar, aunque ya no puedan hacer más que señalar. Con eso basta. A veces con señalar basta. Relato 8. La colección. Esta historia la encontré en un foro, verificada por múltiples testimonios, de gente que vivió la misma experiencia. Hay un hombre. Nadie sabe su nombre real. Lo llaman el coleccionista. Opera en la zona de Laredo, Texas, desde hace años. Se aparece con grupos de migrantes, en el desierto, cuando están perdidos o desesperados. Les ofrece agua, comida, orientación. Pero pide algo a cambio, un recuerdo. No dinero, no objetos de valor, un recuerdo específico. Cuéntame tu recuerdo favorito de tu infancia, dice, y yo te ayudo. Los migrantes desesperados aceptan, le cuentan, y después de contarlo, el recuerdo desaparece. No lo olvidan completamente, pero se vuelve borroso, lejano, como si le perteneciera a otra persona, como si se lo hubieran arrancado. Una mujer me contactó, Lorena, de Oaxaca. Había cruzado en 2022. Me encontré con el coleccionista, me escribió. Me pidió mi recuerdo favorito. Le conté sobre mi abuela, sobre cómo me enseñó a hacer tortillas. Era mi recuerdo más preciado. Ahora no puedo recordarlo. Sé que pasó. Sé que mi abuela existió, pero no puedo ver el recuerdo, como si estuviera detrás de un vidrio. ¿Me ayudó el coleccionista? Sí. Llegué a Laredo. Me recogieron. ¿Valió la pena? No lo sé, porque ahora cuando pienso en mi abuela, siento un hueco, un espacio vacío donde debería haber algo cálido. Y ese vacío duele más que el desierto. Busqué más testimonios. Encontré 15 personas con la misma experiencia, todas con recuerdos borrosos. Las descripciones coincidían. Hombre mayor, pelo blanco, ojos claros, con una mochila grande. Un hombre había encontrado a el coleccionista 2 veces. La segunda vez me ofreció recuperar el recuerdo que me había quitado, pero a cambio de otro. ¿Lo aceptaste? No, porque si aceptaba, nunca podría parar. Siempre necesitaría uno más para recuperar el anterior. Es un ciclo, una trampa. ¿Qué crees que hace con todos esos recuerdos? Creo que los vive. Creo que no tiene recuerdos propios y los reemplaza con los de otros. Esa mochila grande está llena de recuerdos robados y los revive una y otra vez, mientras nosotros caminamos con huecos donde había calor. Relato 9. El último mensaje. Esta es la historia más reciente. Me llegó hace 3 semanas un mensaje en mi Instagram de una mujer, Valeria, de Monterrey, 23 años. Necesito contarle algo sobre mi hermano. Su hermano, Javier, de 21, había intentado cruzar 6 meses antes. No llegó, reportado desaparecido, buscado, sin resultado. La familia estaba en duelo, sin cuerpo, sin certeza, solo ausencia. Pero hace 2 meses, el teléfono de Javier, que la familia tenía guardado, que estaba apagado, que tenía la batería muerta, prendió solo. La mamá lo encontró encendido, en la mesa donde lo habían dejado, con batería, con señal, y con un mensaje en WhatsApp, enviado desde ese número, a la mamá, hace 2 meses, a las 3 de la mañana. Mamá, estoy bien, no sufran. Nada más, solo eso. La mamá entró en shock. Respondió inmediatamente. «Javier, ¿eres tú?» No hubo respuesta. Llamó al número. Comunicación. Nadie contestó. La familia llevó el teléfono a un técnico para ver si el mensaje era real.
o alguien había hackeado el número. El técnico confirmó. El mensaje fue enviado desde ese dispositivo, desde ese teléfono, que había estado apagado y sin batería durante semanas. ¿Cómo es posible?, preguntó Valeria. No lo sé, dijo el técnico. Técnicamente, no es posible. La familia denunció a la policía. Abrieron investigación. Dijeron que probablemente alguien había encontrado el teléfono de Javier en el desierto. Lo había cargado. Había enviado el mensaje. Pero el teléfono estaba en casa. Nunca llegó al desierto con Javier. Javier había dejado el teléfono en casa porque sabía que no habría señal, que sería peso extra innecesario. Había cruzado sin teléfono. Entonces, ¿quién envió el mensaje? ¿Y cómo prendió un teléfono sin batería? Valeria me preguntó si yo tenía respuestas. No las tengo, pero sí tengo algo. Una experiencia similar, que me contó alguien hace años. Un padre que perdió a su hijo en el desierto y que recibió, semanas después, un mensaje de texto, desde el número de su hijo. Llegué, papá. Estoy en un lugar sin hambre ni sed. El teléfono del hijo también estaba en casa. También había estado sin batería. El mensaje llegó a las 3 de la mañana. Y hay otro caso. Y otro. Y otro. Todos con variantes del mismo mensaje. Desde teléfonos imposibles, a las mismas horas. Estoy bien, no sufran. Llegué, no me busquen. Los quiero, los voy a ver pronto. Como si hubiera un momento, un umbral, donde los que se pierden pueden mandar un último mensaje. Solo uno, solo breve, solo las palabras más importantes. Como si el límite entre estar y no estar tuviera una rendija. Pequeña, por donde cabe exactamente un mensaje de texto. Valeria me escribió hace 3 días. Recibimos otro mensaje, del teléfono de Javier. ¿Qué decía? Solo 2 palabras. Cuídate, Vali. Era como me llamaba de niña. Nadie más nos llama así. Le pregunté cómo estaba la familia. Llorando, pero diferente. No de dolor, de algo más complicado. ¿De qué? De gratitud, creo. De saber que pudo despedirse. Aunque tarde, aunque imposible. De saber que en algún lugar, en alguna forma, Javier llegó. Esos son los 9 relatos. El fotógrafo, cuyas fotos guardaron algo que nadie vio. El pueblo que existe entre ruinas y se lleva parte de quien lo visita. Los cuadernos que acumulan voces del desierto. El río que lleva mensajes entre vivos y muertos. La silla que conecta a un hijo con su hogar a 2000 kilómetros. El intérprete que aprendió el idioma de los que perdieron la voz. El mecánico que escucha a los salvados por fantasmas. El coleccionista que roba recuerdos a cambio de ayuda. Y el teléfono imposible que manda un último adiós. 9 historias, 9 verdades, 9 formas distintas en que la frontera cambia a quien la cruza. No siempre con horror, no siempre con muerte, a veces con misterio, con conexión, con algo que no tiene nombre, pero que es real, verificable, documentado. Hay cosas en esa frontera que no entendemos, fuerzas que no podemos nombrar, experiencias que desafían todo lo que creemos posible. Y la única forma de protegerse es saber, conocer, estar preparado. Eso es lo que hacemos aquí. Documentar, compartir, advertir. Si estas historias te llegaron, si sientes que hay algo de verdad en ellas, si quieres más testimonios como estos, suscríbete, activa la campanita, únete a la comunidad que conoce, porque hay más. Muchas más historias esperando ser contadas. Y solo los que están aquí van a escucharlas todas. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a quedarte.